Bueno, vamos a hablar de la lecitina de soja, que tiene mucha importancia porque nos mejora la circulación y lo vais a entender por qué. En primer lugar, vamos a explicar una cosa. El colesterol y las grasas son lípidos. A veces habréis oído hablar lípidos totales en una analítica, lípidos totales. Pues lípidos totales son el colesterol más las grasas. Bueno, ¿qué son las grasas? Las grasas son triglicéridos. Es decir, una grasa está formada por una molécula de glicerina. Una molécula de glicerina es el propanotriol, tiene 3 átomos de carbono y 3 grupos alcohólicos. Y luego están esterificados esos alcoholes por 3 ácidos grasos. Cuando los ácidos grasos están saturados, no tienen dobles enlaces, no hacen codos, son rectos. Y las grasas formadas por ácidos grasos saturados, están formadas por ácidos grasos saturados, tienden a pegarse entre sí, porque los lípidos son solubles o miscibles, se puede decir solubles y miscibles entre sí, y entonces tienden a pegarse y tienden a ser más espesas, tienden a ser más sólidas. Cuando los ácidos grasos en una grasa tienen un doble enlace, o sea, se llama una insaturación, son monoinsaturados, tienen un codo. Esos ácidos, esas grasas ya no se pegan con tanta facilidad una molécula con otra, ya van más sueltas y ya tenemos un aceite. Y cuando esos ácidos grasos tienen 2 o más codos, entonces son poliinsaturados y ya son unas grasas que el aceite es más ligero porque están, por decirlo así, como más espatarradas y el aceite es más ligero. Bueno, pues las grasas, que son lípidos, son miscibles con el colesterol, que es otro lípido, es decir, son de la misma familia. Y nosotros, nuestro hígado, con la glucosa que no quemamos moviéndonos, haciendo ejercicio, puede fabricar grasas saturadas y fabrica grasas saturadas y colesterol. Y esas grasas saturadas y ese colesterol salen del hígado envueltas como por un globo, dentro de un globo que está formado por proteínas, se llaman apoproteínas, y son eso que habéis oído decir que son las lipoproteínas, primero de muy baja densidad, que son las que llaman el colesterol malo, que la palabra no es muy adecuada, porque el colesterol es bueno, se necesita para eso, pero en cierta medida, como la glucosa. El colesterol no hay ni malo ni bueno. Hay colesterol y hay colesterol esterificado de colesterina, pero no son ni malos ni buenos. Son necesarios para el cuerpo en una cierta medida. Bueno, entonces tenemos que salen esas lipoproteínas con el colesterol y con las grasas, y las grasas las van repartiendo. Las grasas son más ligeras que el colesterol y se las van repartiendo en los adipocitos, que son las células donde se almacena la grasa, y van caminando por el organismo repartiendo colesterol para fabricar en las células. La membrana tiene colesterol para fabricar hormonas sexuales, incluso para fabricar vitamina D a través de la piel con los rayos solares. Pues esa vitamina D se fabrica con el 7-dehidrocolesterol. El 7-dehidrocolesterol, es decir, es el padre de la vitamina D que fabricamos con la luz solar. Entonces, vamos ahora a explicar lo que es la lecitina. Sabemos lo que son lípidos, que son las grasas y el colesterol. Sabemos que las grasas y el colesterol son miscibles entre sí. Sabemos que se puede fabricar colesterol con grasas saturadas, es decir, por ejemplo, tomando manteca de cacao,
se puede fabricar, nuestro cuerpo puede fabricar colesterol. O sea, cuidadito con la cantidad de manteca de cacao que se toma. Es decir, el chocolate blanco, yo creo, yo en mi opinión, que en un país cálido como el nuestro no debiera existir. Debiera casi estar prohibido donde hace calor, donde lo hace frío. Bueno, entonces, ¿qué es la lecitina? Sabemos que las grasas y el colesterol van andando por el cuerpo y donde hay una peladura, donde hay una pequeña incisión, una peladura en una arteria, allí se van depositando y entonces van obstruyendo, van estrechando el paso de la sangre, las grasas, los triglicéridos, la grasa y el colesterol, y entonces se está dificultando el riego del cerebro, del corazón, de todas partes. Pero sobre todo el más importante, del corazón, del cerebro, de los pulmones, hay una dificultad. Bueno, pues, ¿qué hace la lecitina? En primer lugar, ¿qué es la lecitina? La lecitina es como una grasa, es una molécula que tiene 3 átomos de carbono y 3 grupos alcohólicos. 2 grupos alcohólicos están esterificados por ácidos grasos, o sea, aquí se forma un éster, aquí se forma otro éster. En el caso concreto de la lecitina de soja, este ácido graso en posición 1 es el oleico, este ácido graso en posición 2 es el linoleico. Pero un éster, o sea, la reacción entre un ácido y un alcohol, el ácido puede ser también un ácido inorgánico. Y en la lecitina hay un ácido inorgánico que es el fósforo, el fosfato. Y luego tenemos, como el fósforo tiene también un OH y la colina, perdón, como el fósforo es un ácido y luego la colina es un aminoalcohol, el ácido, un grupo ácido del fósforo reacciona con el alcohol de la colina y tenemos que la lecitina es la oleil, linoleil, fosfatidilcolina. Por este lado es lipófila, porque tenemos 2 ácidos grasos. Por este lado es fuertemente hidrófila, porque tanto el grupo fosfato, que tiene 3 OH, como la colina están ionizados, que decimos los químicos. Por este lado es fuertemente hidrófila. Entonces, si nosotros tenemos un problema de una grasa saturada en una pared vascular, la lecitina por aquí se une a ese triglicérido, a esa molécula de grasa, y como por este otro lado es fuertemente hidrófila, es capaz de arrastrar las grasas en la corriente sanguínea y llevarlas a donde se tengan que llevar, que no estén allí paradas obstruyendo la arteria, obstruyendo el vaso. O sea, fijaros este papel tan importante de la lecitina. Y yo tengo casos llamativos de personas con muchísimos triglicéridos que dándoles lecitina en cada comida, les hemos conseguido arrastrar las grasas y liberarles esos vasos de esos tapones, de esas obstrucciones que no permitían el paso de la sangre de una manera correcta. O sea que fijaros el interés de la lecitina. En primer lugar, nos da fósforo, nos da colina, que es el precursor de un neurotransmisor, de la acetilcolina, pero además es capaz de arrastrar de los depósitos de grasas que hay en las arterias, arrastrarlas, llevarlas a la corriente sanguínea para que luego, por ejemplo, pues si hace frío, si una persona necesita grasas, las queme cuando ha acabado la glucosa. Pero aún hay otra cosa que tiene mucho interés y no se suele explicar, al menos yo no lo he oído explicar bien nunca. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es una molécula que aquí tiene un grupo alcohol. Y entonces el colesterol, si en el grupo alcohol reacciona con un ácido graso,
pues se transformará en un éster. Y entonces sabéis por qué al colesterol hay colesterol y colesterina. Cuando en el colesterol el grupo alcohólico se ha esterificado con un ácido, tenemos la colesterina. Pues la lecitina es capaz de esterificar el colesterol y transformarlo en colesterina, que es el que los médicos llaman colesterol bueno, en colesterina, y pasar de colesterol, ya os digo, de un grupo que tiene un grupo alcohol, a pasar a una sustancia que tiene aquí un ácido graso y por lo tanto miscible con las grasas. Entonces tenemos que la lecitina no solo es capaz de arrastrar las grasas que tenemos en las paredes de los vasos, sino que es la sustancia que transforma el colesterol en colesterina. Y así es como es conducido con las lipoproteínas de alta densidad al hígado. Y en el hígado es el órgano en el cual el colesterol se transforma en ácidos biliares. El colesterol, no, la colesterina, fijaros bien, la colesterina se transforma en ácidos biliares, y que la bilis van a la vesícula biliar y luego al intestino. ¿Y qué es la bilis? Es un líquido acuoso, como he dicho otras veces, en el cual hay colesterina, lecitina y ácidos biliares. Y ahora fijaros bien, cuando en la bilis hay mucha colesterina, poca lecitina y pocos ácidos biliares, porque la transformación ha sido, es la lecitina la que mantiene la colesterina en lo que llamamos forma floculada. ¿Por qué? Porque la colesterina ya es capaz de la lecitina, fijaros que esto ya pesa más, pero es capaz la lecitina de mantenerla floculada en la bilis. Y cuando hay poca lecitina en la bilis, precipita la colesterina en lo que llamamos piedras de la vesícula, que no tienen nada que ver con el calcio, son piedras de colesterina. Es decir, cuando el colesterol llega al hígado ya en forma de colesterina, porque durante ese trayecto la lecitina lo ha transformado en colesterina, el hígado transforma la colesterina en ácidos biliares y en la bilis van agua, van colesterina, van lecitina y van los ácidos biliares. Pero si hay poca lecitina, la colesterina precipita, formando lo que llamamos piedra de la vesícula. Por eso tiene tanto interés las personas que tienen el colesterol alto o los triglicéridos altos, que tomen lecitina de soja. Yo a las personas que tienen triglicéridos altos o colesterol alto les digo, usted tome lecitina en el desayuno, en la comida y en la cena, Y tenemos la suerte de que en muchos casos la gente está encantada porque haciéndolo bien, pues se ha revertido y han conseguido ya tener las arterias, los vasos más limpios e incluso que la bilis no haga piedras. A veces hacen como arenillas, pero a veces son verdaderas piedras.